Indudablemente es el mejor periodo de nuestra vida. Durante la infancia, antes de los 3 años, todo se trata de jugar, dormir, comer y que nos festejen todo. Pero, ¿por qué solo existen fotos o videos de nuestros primeros años? ¿Por qué no somos capaces de recordar nuestra infancia antes de los 3 años de edad? Antes de los 3 años, la verdad que memoria así como de recordar todo, no. Uno, claro, se acostumbra a ver fotos de cuando eran niños y los papás cuentan historias y como que eso se arma como una nueva memoria, yo creo. Todo corresponde a un proceso cerebral de crecimiento conocido como amnesia infantil. Se presenta principalmente entre los primeros días de vida hasta los 3 años de edad. Durante ese periodo de tiempo, nuestro cerebro presenta la mayor cantidad de conexiones sinápticas, muchas más que en cualquier otro momento de nuestra vida. Cuando traspasamos la barrera de los 3 años, nuestro cerebro, al igual que las flores, para crecer fuerte y sano, debe podar ciertas conexiones cerebrales que sobran. Es precisamente en este proceso neurológico conocido como podación que muchos recuerdos de nosotros son borrados. La historia cambia a los 3 años de edad o cuando el infante comienza a hablar y entender las palabras. Momento en que comprender lo que sucede hará un lazo fuertísimo con nuestra memoria. Son estos los principales motivos que hacen a un niño olvidar más fácilmente lo aprendido que a un adulto. Aunque a veces, claro, parece ser al revés. De todas formas, no te asustes porque si no recuerdas nada hasta los 3 años de edad, significa que tu cerebro está sano. Qué injusta es la vida, porque parece que nos olvidamos de los años más lindos, pero la verdad es que una vez se quisiera olvidar cosas que ha hecho de adulto. El tema, Sergio, Muchas veces. ¿por qué no recordamos las cosas que suceden entre el 1 y 3 o 4 años? Mira, en términos súper simples, es porque hay ciertas estructuras del cerebro que son como en el Google el que etiqueta, ¿ya? que están madurando, que se están reproduciendo de tal manera que lo que queda antiguo inmediatamente es borrado. Como la memoria corta se borra constantemente. Se borra el etiquetador, o sea, por decirlo de cierta manera, una zona que se llama hipocampo, que una vez la hablamos, ¿se acuerdan de los curados? Sí. Que los curados se borran porque toman mucho y apagan una zona, es la misma zona que está en crecimiento. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa zona genera como redes. Y esa zona cuando está teniendo neurogénesis, es decir, en un periodo de tu vida se reproducen muchas de esas neuronas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que estaba hoy día se borra mañana. Ya. ¿Y cuándo se sostiene? Cuando ya empiezan a haber podas, estas podas que salen en la nota, que el hecho que el cerebro adulto tiende a tener menos cambio en esa zona. Se reproducen menos esas células y por ende las matrices que quedan se mantienen en el tiempo. En cambio, cuando es muy rápido, las matrices van cambiando y pierdes el recuerdo. Entonces, por ejemplo, si yo recuerdo algo de los 2 años, probablemente sea inventado y no real. Podría ser real. Los estudios hablan que entre los 2 y los 8 años el primer recuerdo de una persona. Ya. Mínimo 2, máximo 8, más menos. Ok. Normalmente los recuerdos de chicos son por cosas graves. Por ejemplo, personas que han estado en los hospitales. Ya. Bueno, Vergüenzas cosas grandes. traumáticas. Cosas traumáticas. Personas que han perdido un papá que han amado mucho. Personas que le ha atacado un perro. Un accidente. Un accidente. Cosas fuertes Pero para ¿sabes una la... duda? ¿Uno de verdad olvida o es que no es capaz de recordar? O sea, a los 30 años, 35 años, de repente puede pasar algo que dice, oye, pum, De gatilla. y gatilla el recuerdo Flashback. que yo creía olvidado. Ahí hay dos cosas. Una teoría es la idea de que al parecer nosotros accedemos a las cosas que tiene el lenguaje. Entonces, por ejemplo, si yo me acuerdo mi primer recuerdo de casa, imagino una palabra casa. ¿Entiendes? ¿Qué pasa cuando tú no tenías lenguaje? Entonces, una teoría, como un poco lo que dice Eduardo, es que uno no se acuerda de las cosas de más chicos sencillamente porque no tenía lenguaje, entonces no sabes cómo buscarlas. Pero sí te acuerdas de sensaciones. Claro. Te acuerdas de sensaciones. Entonces, muchas veces, claro, cuando tú te acuerdas de un olor o te acuerdas de una sensación física, podría llegar a ese recuerdo. Sin embargo, esa teoría tiene un cuestionamiento. ¿Cuál? Se ha hecho los mismos modelos con animales. Ya. Y se ha descubierto que en casos especiales, animales alterados genéticamente también tienen amnesia infantil. Y si un animal no tiene lenguaje, ¿cómo va a tener amnesia infantil por lo mismo? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha descubierto de que de alguna manera, si estos ratitas, por ejemplo, no son capaces de recordar ciertas cosas, es porque hay un fenómeno físico detrás. Claro, mira, perdón. Mira, atención con esto. Rodrigo, Julio, ven para acá. Man. Juli, ¿tú te acuerdas de esta foto? ¿Cuándo te la sacaron? Esa foto ¿Qué edad tenías acá? O sea que estaba haciendo tú Mira. antes de sacar la foto. ¿Qué edad tenías aquí, Juli? de haber tenido como 3 años. 3 años. Yo acá 14. tenía 3 años. ¿Te 3 acuerdas años, del sí. momento exacto de la foto? Por la vestimenta supongo que estaba vestida de guasa para el jardín infantil. Pero no te acordáis de... Porque, No. ¿qué me pasa a mí? Yo no me acordaba de esta foto hasta que la vi en mi casa. ¿Y te acordás? Y cuando la vi me acordé de mi mamá y el lugar de la casa donde me sacó y cómo me ¿En serio? molestó. Ya, pero quédate quieto, pero sonríe. Y yo no podía sonreír porque es un poco amargo. Estaba ahí quieto y Por los me cachetes, joteó. no podía sonreír por los Me cachetes. joteó. Eso fue a los 3 años. Sí. Porque yo me acuerdo cuando veo la foto del recuerdo. Porque exactamente ella no tiene una clave lingüística, no una palabra, tú te imaginas directamente la escena. Ahora hay un detalle, hay papás que pueden hacer que los hijos tengan mejores recuerdos y eso es importante que lo sepan en la casa.
el hecho de tú hablar con tu niño y empezar a recordarle qué hiciste ayer, qué pasó anteayer, qué hiciste tú el día anterior con tu amigo, empieza a elaborar memoria episódica. Entonces estos niños tienen mejor recuerdo de que yo soy parte de una historia y puedo construirla. Entonces hay niños que al parecer, como no hablan mucho con los papás, al parecer tienen menos recuerdos episódicos porque todavía no forman esta idea del yo respecto a un otro. Perfecto. Sergio, tenemos un Twitter que queremos compartir contigo. Dice así Belén Rojas: yo tengo recuerdos de cuando tenía menos de un año. ¿Será normal? Son muchas cosas. Saludos. Tan chicas. No, ¿por no es qué? normal. Insisto, de 2 años para abajo es excepcional. Y no puede ser entonces que ella cree que son cosas que pasaron, pero ella como que se las está inventando. Porque son cosas que le han contado, que de repente así uno va a contar. Claro. Y aquí quiero lanzarme a un tema que no tenía nada que ver, pero quiero hablarlo hoy día. Este tema es súper importante por lo siguiente. Hay 2 cosas que pasan actualmente que son complejas a partir de lo que se llaman pseudo recuerdos. Una, el hecho que muchas personas dicen haber tenido recuerdos traumáticos que quizás nunca tuvieron. ¿En serio? Sí. ¿Por qué hacen eso? Y lo segundo es que hay muchas personas que han vivido regresiones que desde este punto de vista probablemente nunca han sido reales. Ya. A través de hipnosis, a través de distintas técnicas. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque de alguna manera existe lo que se llama pseudo recuerdos, que son cosas que tú en el presente construyes que son exactamente iguales al pasado. De hecho, una tipa que se llama Elizabeth Loftus inventó un experimento y le hizo creer a un montón de gente que se había perdido en el mall. No. Y la mayoría de las personas después de adulta tuvieron un recuerdo traumático de cómo la mamá se perdió, cómo los dejó botados en el mall y cómo ellos estaban dando vuelta por todo el lugar tratando de encontrarla. Y nunca pasó. Y tú influenciaste que una persona tuviera un recuerdo que jamás los tuvo recuerdos realmente. funcionan como los sueños, entonces, Exacto. donde a veces uno se los toma más a pecho, a sabiendas de que acaba de despertar y lo que acaba de ocurrir, en realidad es un recuerdo de un suceso estando tú plenamente dormido. Y sin Exacto. embargo, lo tomas como una experiencia. Exacto, los recuerdos no son como una pizarra, no están escritos, se van formando en cada momento. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Si yo te empiezo a preguntar ciertas cosas, yo podría crear una historia de tu infancia que quizás no ocurrió. Claro. Y eso es ¿Sabes muy qué? complicado en ciertos casos. Yo me acuerdo cuando yo tenía más o menos 4 o 5 años, yo era súper miedosa, súper miedosa, tenía pesadillas. Y por ejemplo, mi mamá salía a cualquier hora del día y yo era la que la esperaba parada en la ventana llorando hasta que ella llegaba. O sea, era una ¿Te acordáis de eso? crisis- Perfecto. Me acuerdo perfecto de eso, una crisis de angustia terrible. Entonces a mí me llevaron al doctor, al psicólogo. Y todavía me acuerdo el nombre de la psicóloga, se llamaba Patricia Sañar. ¿Tú cachas la memoria ¿Pero por que tengo? qué? Porque me acuerdo, son cosas... traumó. Y me acuerdo que ella me dio una terapia que nunca más en la vida se me olvidó, que tenía que ver cuando tú tengas una pesadilla, tú todas las noches duerme con un elástico en la mano. El elástico que uno usa para el pelo, duerme con un elástico en la mano. Y cada vez que tú tengas miedo, tiras el elástico y empieza a pensar que eres una princesa, empieza a imaginarte escenarios que te provoquen placer, diversión. ¿Qué pasó? Yo siempre lo hice y siempre me acordé de eso, hasta que mi hija, la que hoy día tiene 8 años, empezó con lo mismo que yo, a los 4 o 5 años, exactamente lo mismo. No le gustaba que yo saliera, pesadillas la noche, le daba susto cuando Terror venía la nocturno. noche. Oye, pero qué buena Le daba susto memoria. cuando venía la noche. Entonces yo inmediatamente me acordé de eso mismo, sin llevarla al psicólogo, sin hablar con nadie. ¿Lo aplicaste? Lo apliqué directamente. Entonces ella duerme siempre, ahora ya está más grande, ya se le ha quitado, Pero con un elástico en la muñeca y yo le traspasé lo mismo. Le dije, mira, bueno. tú te lo tiras y vas a imaginarte que estás en un castillo, que eres la princesa, no sé qué. Qué bueno. ¿Y sabéis qué? Y así se acabó Oye, y nunca la llevé a ningún lado. Súper buena tu técnica y la de la colega. Hay algo interesante también que tú me contaste la otra vez. Tú me contaste que tú habías sufrido de crisis de pánico. ¿Te Sí, acuerdas? más de grande. Y lo que Claro. se ha descubierto es que las personas que tienen crisis de pánico normalmente fueron niños que tuvieron, digamos, trastorno por separación. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al parecer hay un carácter genético. Entonces, puede ser de que parte de lo que tú tienes, que se llamó en el momento crisis de pánico, antiguamente era trastorno por separación y probablemente tu hija heredó parte de esos genes. Mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una vulnerabilidad que empieza a ocurrir con el tema de soltarse en un otro. Entonces, por ejemplo, que hay que tener ojo con ella, ver si además es grandecita y empieza a tener elementos de angustia. Entonces tú ya vas a saber cómo ayudarla. ¿Cómo ayudarla? Sergio, Claro.